Virgilio continúa malviviendo en esa Habana hasta que en los 40 viaja a Buenos Aires, un viaje extraordinariamente feliz para Virgilio, tenía algunos conocidos y se inserta en el Grupo Sur, se inserta de manera natural, de manera muy bien. Aquel hombre que parecía tímido, que parecía se inserta en la sociedad literaria de Buenos Aires y bueno, las relaciones personales que establece allí, las cosas que comienza a publicar incluso prosa, publica cuentos, se publica un libro de cuentos suyos, establece un vínculo de algo en lo que se insiste constantemente, se insiste mucho en el trabajo de él con Gombrowicz, con Vítor, en la traducción de su novela, que se ha convertido como algo emblemático, Ferdinand, que como una especie de hito en la biografía de Piñera, el haber participado en aquella traducción, que en realidad era una traducción un poco colectiva, no fue solamente Virgilio, hay una serie de voces y de presencias que trabajan en esta traducción, que se ha convertido, bueno, pues en uno de los hitos de presencia de literaturas centroeuropeas traducidas al español y que se produjo en el Buenos Aires de aquellos años, con esa vida enriquecida que le da un poco de aliento. Las cartas que escribe en esa época Virgilio a Lezama son unas cartas, bueno, de un hombre angustiado. Virgilio siempre vivirá con una angustia que lo posee todo el tiempo. Virgilio nunca es un hombre satisfecho, contento, no es el tipo de hombre que llega a una estación y dice, he llegado y por fin, bueno, en fin, me puedo relajar, puedo bajar las defensas. Virgilio es un hombre que siempre está tenso, es un hombre lleno de angustias existenciales que difícilmente pueden ser llenadas por las circunstancias que puedan producirse. Es un hombre que va más allá de eso y lo lleva profundamente integrado en la forma de él de estar en el mundo. Entonces, todo esto se trasluce en la correspondencia que tiene con Lezama. En esos años vuelve a La Habana, se reintegra de nuevo a las actividades de Orígenes, del Grupo Orígenes. En el 44 se funda la revista que da nombre al grupo. Él participa también de esa aventura, nada sigilosa, sino más bien extraordinaria, que es la aventura de la creación de Orígenes. Incluso es uno de los colaboradores en el sentido de obtener la mayor cantidad de colaboraciones de alto nivel, como realmente el índice general de Orígenes demuestra, ¿no? La calidad, la alta calidad de los colaboradores en la revista Orígenes, en parte de las relaciones establecidas con Buenos Aires, que era un momento ascendente, extraordinario, lo que estaba ocurriendo también en Argentina, un poco se debe también a este trasiego de Virgilio por una parte, y por otra de un personaje joven que aparece en esa época y que mucho tendrá que ver y será un personaje importante, esencial en la vida de Virgilio, que es José Rodríguez Feo. José Rodríguez Feo aparece en el panorama cultural cubano justamente como la persona que va a posibilitar económicamente que Orígenes sea una realidad. Rodríguez Feo une su inteligencia, era un hombre inteligente, su cultura, su alta preparación, lo une también con su dinero, un hombre de muchos recursos, de familia de muchos recursos económicos, y entonces, bueno, hace posible la existencia de Orígenes. Y conoce a Virgilio Piñera y será una de las figuras clave en el desarrollo futuro de la vida literaria y cultural de Virgilio Piñera. Después de un par de años regresa de nuevo a Buenos Aires y en el año 59, justamente con el triunfo de la Revolución, regresa a Cuba, como ocurrió con muchos intelectuales cubanos que estaban en el exterior, que estaban en Nueva York, como Roberto Fernández Retamar, o que estaban en España como César Leante, o que estaban en París como Pepe Triana, como José Triana, en fin, o como Alejo, que llega un poquito después, pero viene de Venezuela, viene de Caracas y regresa a La Habana. Es algo que sucedió en ese primer año de la Revolución. La gente regresa,
regresa, el propio Eberto Padilla, que también estaba en Estados Unidos, regresan llenos de ilusión, llenos de a ver qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que después de los años de la dictadura de Batista, aquellos jóvenes rebeldes, en fin, hay un discurso, unos discursos que alientan el desarrollo, el entusiasmo, el ánimo por la cultura, y bueno, pues vienen y regresan. Y regresa Virgilio. Y regresa Virgilio a aquella Habana. Todos los que están aquí, creo que quizá algunos, pues recordamos lo que era la Habana aquella en los años 59, es decir, era una Habana extraordinaria. Se podría parodiar aquella cosa de Hemingway, ¿no? París era una fiesta, La Habana era una fiesta. La Habana era una fiesta, con absoluto entusiasmo e irresponsabilidad se vivía lo que estaba sucediendo y todo el mundo parecía vivir en un vértigo donde todo se sucedía, donde las cosas se cambiaban, se transformaban de una manera y con una alegría, y con una irresponsabilidad y un entusiasmo que realmente era extraordinario. En medio de ese entusiasmo, de esa alegría, surge, se comienza a publicarse el primer periódico del nuevo periodo, que es el periódico Revolución, dirigido por Carlos Franchi, como ustedes saben, que se había ocupado de las partes de comunicación durante su época en la sierra. La radio rebelde tal la llevaba Carlos Franchi, y Castro Fidel le encarga a la dirección del nuevo órgano del 26 de julio, ya en el poder, que es el periódico Revolución. Carlos Franchi, que había sido en su juventud un miembro del Partido Socialista Popular, es decir, del Partido Comunista, pero que ya en entrada la década del 50, Carlos Franchi se distancia del Partido Comunista, conservando, sin embargo, las características generales suyas de ser un hombre de izquierda. Es un hombre de izquierda, pero ha roto con los comunistas, y eso le va a causar, a pesar de la amistad que había tenido con Castro, le va a causar graves problemas que terminarán por expulsarlo del país y tener que marchar al exilio. Carlos Franchi, un hombre abierto, entusiasta por la cultura, un hombre sin una gran preparación, no tenía nada que ver con el mundo académico, sus estudios habían terminado apenas con el inicio del bachillerato, sin embargo era un self-made man, un hombre que había leído muchísimo, con una gran curiosidad, con una gran intensidad, se había volcado en el mundo de la cultura y quería que Revolución también, el periódico político que defendía el programa, las ideas y la figura de Fidel Castro, quería que eso también tuviese una resonancia de tipo cultural. Al principio crea unas páginas culturales dentro del periódico, pero muy pronto crea un magazine adjunto al periódico que se llama, como ustedes saben, Lunes de Revolución, y lo pone en manos de un joven periodista inteligente, audaz, de una escritura hasta ese momento en la crítica cinematográfica muy viva, muy dinámica, muy original, y pone Lunes de Revolución en manos de él. Y Guillermo Cabrera Infante toma un poco como segundo de a bordo el saber de Virgilio Piñera. Virgilio Piñera, a partir de ese momento, está inscrito en lo que será la aventura de Lunes de Revolución. Esto me permite hacer una pequeña nota al pie para precisar algunos de los rasgos, a medida que vamos hablando y un poco comentando la biografía, la vida de Virgilio, algunas singularidades, ¿no? Virgilio, que es un hombre de la generación anterior, lo que se llama, el mundo académico llama la generación Orígenes, es un hombre de la generación anterior. Los jóvenes los autores, los creadores que se reúnen en torno a Lunes de Revolución es la nueva generación, son lo que se llaman los escritores del 50. Es la generación del 50. Ahí está, bueno, los que están, Guillermo, César López, Antón Arrufat, Eberto Padilla, toda ese grupo de jóvenes que habían Rolando Escardó, que habían comenzado a escribir a finales de los 50, y algunos de ellos habían publicado en Orígenes, estos alevines de la cultura, de la creación. Bueno, pues son los que tienen el poder.
No solo tienen la juventud y tienen el poder expresado en un órgano de comunicación, en un medio de comunicación que llegó a tirar a veces hasta 250.000 ejemplares. Llegó a tirar alguna vez Lunes de Revolución y se extendía por toda la isla. Era el gran medio, era el medio de la nueva cultura, de la nueva expresión cultural cubana. Y Virgilio se siente ahí como pez en el agua.